Ten cuidado de tus actitudes, porque hablan más fuerte que lo que dices. Bienvenidos, mi nombre es Tadeo Cadena y hoy vamos a ver un tema que es cuáles son las actitudes básicas que debe tener todo creyente. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy. Te pedimos que nos des, Padre mío, entendimiento, que este video llegue a las personas que tú quieres que lleguen. Y Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a sus familias. Amén. La actitud de todo cristiano. Vamos a leer lo que es Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. ¿Listos? Bien. Dice la palabra de Dios, Juan 13, versículo 34 a 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El versículo 34 nos dice que nos manda una ley nueva, que es que nos ¿qué? Améis, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos ¿cómo? Como Jesús nos amó. Ahora sí que el día de hoy quiero definir eso. ¿Cómo nos amó Jesús? Para empezar tengo que definir, fui pedagogo y maestro, tengo que hacer un andamiaje. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es el amor? El amor no es un sentimiento, el amor no es, ay, algo bonito, mariposas, eso no es el amor. El amor no es una emoción. Cuando doy clases en la materia de ética y valores, siempre tenemos que ver el tema de los valores. Entonces les pido a cada chico que establezca una lista de valores y la definición de cada uno de ellos. Al final del contenido del tema siempre les explico que el principal o el principio y el fin de todos los valores es el amor. Cristo nos manda a amarnos unos a otros y entonces si es un mandamiento, no es una emoción, sino que es una serie de acciones que en conjunto podemos llamarle amor. En el video de la semana pasada establecí que uno de los mayores énfasis en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es cómo construir y mantener una relación correcta con Dios y con el prójimo. Para Dios es muy importante cómo tratamos. Por eso he decidido identificar cómo es el amor de Cristo. El amor de Cristo, número 1, es sacrificio. Vamos a Lucas 6:22. Lucas 6:22. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados somos cuando la gente nos ataca. Lo primero que pasa cuando eres cristiano es que empiezas a sacrificar acciones y actitudes que tú sabes que no debes de tener. Empiezas a sacrificar ventas porque ya no debes de mentir. Empiezas a sacrificar tu pecado. Ya buscas, ya no mentir, robar, maldecir, matar, violar, asesinar. Cuando eres cristiano buscas sacrificar todas esas actitudes mundanas que tenemos. Es más, ¿qué llegamos a sacrificar? Yo me acuerdo que lo que primero empecé a sacrificar fue cierta música. ¿Y a qué me refiero con cierta música? Es a la letra que tienen ciertas canciones que no te edifican. Ten cuidado lo que escuchas, porque lo que escuchas entra en tu cerebro, entra en tu corazón y después genera una raíz. Y esa raíz produce actitudes en ti. Entonces lo primero que yo hice, Tadeo, lo primero que hice hace más de 20 años cuando fui salvo, fue sacrificar música. Música que no me edificaba. Y empecé a tirar todos los cassettes, imagínense, nada más eran cassettes. Y lo que más me dolía era tirar CDs, era como que lo moderno en aquel entonces tirarlos.
porque yo sabía que no debía escuchar eso. ¿Qué otra cosa empezamos a sacrificar? Amigos, amistades. Pero ¿sabes qué es lo más difícil de un cristiano? Es sacrificar su orgullo. El no defendernos y el ver que la gente, cuando sabe que eres cristiano, se burla, te critican, te rechazan, te menosprecian, tratan de pisotear tu dignidad. Ahí empieza el primer sacrificio. El amor de Jesucristo para con nosotros fue primero un sacrificio. Él sacrificó todo lo que Él era y se hizo humano. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ir al cielo y ser salvos. Nosotros como hermanos en Cristo debemos sacrificar cosas. Debemos sacrificar parte de nuestro orgullo, de nuestra esencia, para darlo a los demás. ¿Sabes qué es uno de los puntos más importantes en la iglesia? Es cuando llega un miembro nuevo y ve cómo es el trato entre los hermanos. Es uno de los elementos más importantes para que una persona llegue a la iglesia. Si tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo, yo soy salvo. En algún momento llegamos a una iglesia cuando nuestro corazón estaba apachurrado. Y lo que necesitamos es ver que hay un hermano que sacrifica tiempo para irnos a visitar. Hay un hermano que sacrifica cosas por darnos a nosotros. Y no es que nosotros beneficiemos, sino vemos cómo es el amor de Cristo en el trato con los demás. Cuando nosotros sacrificamos. Sacrificas tu bolsillo para dar diezmo. Sacrificas tu bolsillo para darle al pobre. Para darle al necesitado. Sacrificas fiestas. Sacrificas familia. Porque cuando eres salvo, ya hay cosas que no vas a hacer igual. Y si aún no sacrificas eso, entonces no has entendido el amor de Cristo. El amor de Cristo, número 1, es un sacrificio. Número 2, el amor de Cristo es constante. El amor que debemos de tener nosotros con nuestros hermanos debe ser constante. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estoy viendo que sí estoy leyendo bien. Sí. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de ¿qué? Fuerte. No dejando de como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El amor de Cristo es constante. No es hoy tengo ganas, hoy voy a la iglesia. Hoy tengo necesidad, hoy voy a la iglesia. Hoy quiero ayudar, hoy voy a ayudar. El amor de Cristo es, número 1, sacrificio. Número 2, es constante. La segunda actitud que debemos mostrar como hermanos es la constancia. Debemos perseverar, debemos de ser constantes en el amor al Señor. Reconocer que nuestras acciones cotidianas dentro y fuera de la iglesia son vistas por quienes nos rodean. Esas acciones hacen que gente diga, ese es un Dios vivo. Él cree en un Dios vivo. Yo quiero creer. No hacen que te pongan en un pedestal. Si tú crees que hacer las cosas para que te tengan en una estima más alta, este no es el lugar. El cristianismo no es un lugar. Vete a otro lugar, a motivadores o otro tipo de personas que te hacen sentir como bien y que se ponen en un pedestal más alto. Conferencistas. El cristianismo es sacrificar lo que tú quieres, que tu carne quiere, pero que sabes que no está bien y lo vas a sacrificar. Es ser constante. No tengo ganas de ir a la iglesia. Es ser constante. Vamos a ir a la iglesia. No tengo ganas de leer la Biblia. Es ser constante. Vamos a leer la Biblia. ¿Te imaginas si fuéramos constantes? Imagínense cada uno de nosotros.
si fuéramos constantes en nuestro tiempo de oración, si todos los días oraras el tiempo de oración que tú tenías pensado, ¿qué tal si fueras constante en tus diezmos? ¿Qué tal si fueras constante en ayudar a la gente necesitada? ¿Qué tal si fueras constante en leer la palabra de Dios? ¿Cómo sería tu influencia si fueras constante en ganar almas? ¿Qué tal si fueras constante en visitar a tus hermanos enfermos, a tus familiares enfermos? ¿Qué tal si fuéramos constantes en guiar al hermano nuevo en Cristo en un crecimiento espiritual? ¿Cómo sería mi relación con mis hermanos, con mis amigos, con mis vecinos, si fuera constante en perdonar y pedir perdón? Porque somos muy dados a sentirnos ofendidos. Todo el mundo te quiere agredir, todo el mundo te quiere atacar. Pero ¿cuántas veces has hecho cosas y no has pedido perdón? Porque, como dije en la clase pasada, crees que si pides perdón te hace vulnerable. No, ya eres vulnerable. Nada más que quieres poner una barrera. ¿Te imaginas la gran diferencia que haríamos como sociedad si fuéramos constantes en nuestra fe? Sé que hay momentos que estamos alegres, tristes, enojados, preocupados. Es normal, pero que fuéramos constantes en la fe. Que yo dijera, híjole, no tengo dinero para darle a comer a mis hijos, pero Dios es fiel y voy a orar y estoy contento. ¿Sabes qué? Hoy tengo mucho dinero. ¡Wow, Dios! Tengo fe. Gracias, Dios. Voy a ver a quién ayudo. ¿Sabes qué? Hoy estoy enfermo y tengo fe en orar. Pero a veces tenemos más fe en otras cosas que en Dios. Y Dios, el amor de Dios de Jesucristo fue sacrificio y es constante. Número 3. ¿Cómo es el amor de Jesucristo? Es espontáneo. Y esta palabra de espontáneo, tuve que irme al origen etimológico, y es del latín que es spontaneous. La verdad es que no me ayudó mucho, entonces tuve que buscar en el diccionario bíblico qué significa espontáneo. Y bueno, espontáneo es algo que se produce sin aparente causa. Es algo que se produjo, se pasó sin que nadie lo ocasionara, aparentemente. También se traduce como voluntario o de propio impulso. Entonces la palabra de Dios dice que el amor que Jesús tuvo para con nosotros es espontáneo, es voluntario. Vamos a 2 de Corintios 8:3. 2 de Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aquí los hermanos habían dado sus recursos. Dar. Cuando nuestro corazón se ha vuelto hacia Dios con una sinceridad, tenemos un amor genuino y espontáneo por Él, para Él y hacia nuestros hermanos. Y es ahí cuando podemos entender la importancia de actuar como hijos de Dios, cuando tenemos un amor espontáneo. Ese amor espontáneo me refiero a un amor por voluntad. Cuando tenemos un amor por voluntad, las actitudes empiezan a cambiar. ¿Saben qué pasa? Nos involucramos en la casa de Dios. Nos involucramos en las cosas que tienen que ver con la obra del Señor. Y ahí se hacen evidentes nuestras intenciones. Vas a ver en iglesias personas que se involucran en ministerios por una de las necesidades que tienen como ser humano. Y me refiero a una de las necesidades es de logro, poder o filiación. Hay quienes no son salvos de corazón. Hay quienes saben de Dios, trabajan, pero lo que quieren es satisfacer una necesidad, no amar. Quieren satisfacer su necesidad de logro, lograr tener algo. Quieren satisfacer su necesidad de poder, tener un rango, un puesto en la iglesia. Por eso varios de los hermanos se van de varias iglesias,
Porque como no les dieron un puesto, se ofenden. Ahí está evidente en la necesidad de la persona, no la voluntad y el amor de Dios. Algunos van y se congregan y van a iglesias de diferentes denominaciones porque es que es bien bonito el ambiente y estamos muchos hermanos y todos nos rodeamos y ¡ay, qué bonito! Pero no por el amor a Dios. Están por lo que sienten de esa comunidad. Y no es que sea malo, porque a la larga pueden ser salvos. Pero si esa es tu necesidad, entonces aún no has entendido que el amor de Dios es un sacrificio, es constante y es espontáneo. Nace de la voluntad. Cuando tú eres realmente salvo y quieres aplicar la ley de Dios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es amar los unos a los otros, como Él nos amó, vas a aprender que tu amor va a ser voluntario. Vas a amar porque lo vas a amar. Vas a trabajar por la iglesia porque amas a Dios, no por un beneficio. Las acciones son espontáneas y créanme que sin darse cuenta ya estás trabajando en un ministerio de la iglesia y la gente de la iglesia ni enterados. Lo digo porque a mí me ha pasado. A veces ni el pastor se entera que ya estoy haciendo unas actividades y después cuando se entera dice, ¿Tadeo, por qué estabas ahí? Sí, pastor, mi esposa y yo hacemos tal cosa. Y no es para que ganar un puesto. No es porque necesitamos tengamos la necesidad de rodearnos de personas, al menos yo no. Lo hago porque sé que Dios me amó y que dio a su Hijo unigénito por mí. ¿Y yo qué hago? Y número 4, el amor de nuestro Señor Jesucristo es humilde. Vamos a Filipenses 2:3. ¿Ya están en Filipenses? Pues yo ya perdí mis Filipenses, espérenme. Ya no me acuerdo, acá. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El amor de Jesús es ser humilde. Las 4 actitudes que debemos de tener como hijos de Dios es con nuestros hermanos y con quienes nos rodean, aunque no sean salvos, aunque te caigan mal, porque sí, el ser cristiano no significa que todos nos caen bien. Hay gente que nos cae mal. Y eso es una ley del espejo, teoría del espejo, que después hablaré de eso, pero hay personas que nos caen mal. Hay personas que nos tratan mal. Hay personas que nos humillan. Pero tú, ¿cómo debes de comportarte? Debes de sacrificar. Todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Hay cosas que no puedo hacer, porque si las hago, la gente me va a juzgar. ¿Y qué tiene? Muy mi vida. No, hermano. Ya no es tu vida. Cuando aceptaste a Cristo, fuiste vendido a Él. Entonces tienes que sacrificar. Tienes que ser constante. Tienes que ser espontáneo. Y espontáneo me refiero no como, ¡ay, prum! Magia. No, es tener voluntad de hacer las cosas. Y número 4, ser humilde. La humildad es sencilla cuando practicas la empatía. El ponerte en los zapatos del otro y entender qué es lo que estás sintiendo. El dejar que te traten sin pelear cómo mereces ser tratado. Cuando aprendamos a ser humildes, entonces estaremos hablando de que amamos a los demás como el Señor Jesucristo nos amó. Es en ese momento donde haremos valer que cuando la gente vea que dice, míralo, no se cree, míralo, pudiéndose defender, no dijo nada, míralo, trabaja, wow, pues, no, ¿ves cómo lo tratan? Y él no dijo ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque
has aprendido lo que es el amor del Señor Jesucristo. ¿Sabes tú que muchas de las personas que son salvas cuando ven que su vida está acabándose? Y van a la iglesia y varias se pierden por un mal testimonio. Hay gente que no quiere ser salva por un mal testimonio. Imagínate que mueras, vas al cielo, te recibe el Señor Jesucristo y ves a uno que no quiso ser salvo porque fuiste un mal testimonio. Empieza a ser humilde. Y humilde no significa ser pobre. Humilde es sacrificar tu orgullo. Humilde es poner al otro por encima de ti. Cuando Jesús iba a ser crucificado, lo que hizo fue lavarle los pies a sus discípulos. Dios no solo se hizo hombre, no solo se hizo pobre, sino que aparte se humilló ante sus discípulos, los que estaban subordinados a él. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que se subordina por un beneficio? No, hermano. Eso no es ser humilde. Es más, yo te exhorto a que no digas que eres cristiano. Porque con gente con esas actitudes hace que personas odien al Señor Jesucristo. Por gente soberbia. Y el día de hoy estaba muy nervioso para hacer este video. Y recordé una historia que es muy usada en los retiros con adolescentes, en algunos colegios. La historia habla de 3 árboles. 3 árboles que estaban en una colina, en un bosque. Y entre ellos platicaban y decía uno: algún día seré un cofre de tesoros, estaré lleno de oro, plata, piedras preciosas. Todos verán mi belleza por el tesoro que tengo adentro. El otro árbol le dijo: está bien, a mí no me gusta tener tesoros, a mí me gustaría ser un barco que lleve a reyes y reinas por los océanos, sin importar el clima, y mi fortaleza y mi poderoso casco los hará llegar a donde tienen que llegar. El otro dijo: yo no quiero que me corten, yo quiero crecer lo más alto, hasta casi tocar el cielo para estar cerca de Dios. Y que todos vengan a mi sombra y se postren. Y esa era su oración día tras día tras día. Y durante varios años empezaron estos árboles a crecer, a crecer. Y un día a lo lejos llega un leñador. Los taló. Y con el primer árbol que quería llenar, ser un baúl, ser ¿cómo se llama? Un cofre, gracias. Lo que hicieron fue un cajón de comida para animales. Fue metido en un pesebre y fue convertido en un pesebre llenado de paja. Y él pensaba: ¿qué pasó, Dios? Yo te pedí ser un cofre y tener un tesoro. Ahora estoy abandonado, rodeado de animales y con paja. No era lo que yo pedí, Dios. ¿Por qué me fallaste? ¿Qué hice? Siempre oré a ti. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barca. Y no lo pusieron en el mar, lo pusieron en un lago. Sus sueños de ser un gran barco y atravesar el océano con reyes y reinas se había arruinado. Solo lo utilizaban para pescar. Y él decía: pero Dios, ¿qué hice mal? Todos los días te pedí, quería ser utilizado, quería ser de bendición. ¿Por qué no fui de bendición? ¿Por qué estoy en un lago? El tercer árbol fue rebanado en tablas y abandonado.
Y él, cortado en tablas y abandonado en un lugar oscuro, decía: yo no quería llevar reyes ni reinas. Yo no quería cruzar océanos. Yo solo quería estar cerca de ti, Dios. ¿Qué pasó? Un día, el primer árbol, que era hecho un pesebre, de repente vio que se abrió la puerta y entró una mujer. Perdón, entró una mujer llamada María y su esposo José. Y pusieron a su bebé en ese pesebre. Él se dio cuenta que el tesoro que él cobijó no es igual a nada. El segundo árbol, que era una barca, un día subió a varios pescadores y la barca empezó a hundirse y ellos tenían miedo y el barco, el árbol trataba de sostenerse en el lago. Y en eso uno de los pescadores voltea con otro y dice: Señor, sálvanos que perecemos. Y en eso se para Jesús y detiene el mar y detiene las olas. Y ese segundo árbol se dio cuenta que llevaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que efectivamente lo llevó al otro lado. Pasado el tiempo, llegó una persona por las tablas que estaban arrumbadas. Con ellas hizo una cruz. Y crucificaron a Jesús. Ese tercer árbol creó un vínculo entre Dios y nosotros. Estuvo lo más cerca de Dios, lo cargó. Y así es. Así es el amor de Jesús. No es como tú y yo imaginamos. Es más grande. Jesús dijo: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Y el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Ama a todos, si en verdad eres hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento, Padre Santísimo. Te pedimos, mi Dios, que des la salvación a quien escuche, Padre mío, que Él entienda y entienda que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Señor, mi Dios, toca los corazones y, mi Dios, haz con nuestras vidas lo que tienes planeado, porque lo que tú tienes planeado es mucho más grande que lo que nosotros podamos imaginar. Te pedimos todo esto, mi Dios Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Te pido que te suscribas, que compartas, y bueno, cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Que Dios te bendiga. Excelente fin de semana.